por este gran ministerio y esta hermosa iglesia que por más de 40 años están abiertas las puertas para que nosotros nos podamos reunir como familia, hermanos, como hermanos en Cristo y poder llenarnos de él. Amén, hermanos. A lo largo de la historia sabemos y entendemos por la Biblia que Dios ha establecido lugares santos, lugares sagrados, lugares específicos, donde su pueblo pueda reunirse y tener comunión los unos con los otros y asimismo tener un encuentro con su Señor. Amén. En el Antiguo Testamento el Señor mandó a construir un tabernáculo y posteriormente un templo, el templo de Salomón. En el Nuevo Testamento Dios ordena construir las iglesias, los templos cristianos para reunirse Dios con su pueblo, colectivamente con su pueblo. Es verdad que nos reunimos, tenemos una relación personal con Jesucristo todos los días a través de la oración en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro lugar de oración, pero como familia, colectivamente, nos reunimos en este lugar para tener un encuentro con Dios. Amén, hermanos. Y llenarnos de su palabra, ya que la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuánto creen eso, hermanos? ¿Qué tiene la Biblia? ¿Qué tiene esta palabra, hermanos? Que cuando la oímos y la recibimos con un corazón sincero, produce una transformación en nuestras vidas. Amén, hermanos. Porque estamos frente a la mente de Dios, hermanos, los pensamientos de Dios. Así que está ahí conmigo, hermano, Primera de Corintios, capítulo 2. Ayúdeme a orar, hermano, ore conmigo, ore por mí y por el mensaje. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque se ha llegado el momento de la exposición de tu palabra, bendito Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Que sea viva y eficaz en nuestros corazones el día de hoy, conforme o de acuerdo a nuestra condición, bendito Dios. Padre, le pedimos, Señor, a tu Espíritu Santo que nos asista como siempre lo ha hecho. Que tome el control de nuestras mentes y del ambiente y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Mantenga su Biblia abierta, hermanos, ya que la vamos a ir a muchos versículos el día de hoy. ¿Sí te trajo su Biblia, hermano? Amén. ¿Sí? Excelente. Primera de Corintios capítulo 2, hoy seguimos con el capítulo 2, hermanos, y dice la palabra de Dios, ¿está ahí conmigo? Capítulo 2, ¿qué dice el encabezado de su Biblia? Proclamando a Cristo crucificado. Cristo crucificado. Esto es muy importante porque esto es el fundamento del cristianismo, es Cristo y Cristo crucificado. Así que, se introduce el apóstol Pablo, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, ¿qué dice? No fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Noten, hermanos, por qué el apóstol Pablo dice, cuando fui a ustedes, no fui con excelencia de palabras ni de sabiduría. ¿Por qué? Porque anterior de Corinto, el apóstol Pablo estuvo en Atenas, Grecia. Vayamos rápidamente a Hechos capítulo 18, hermanos. Antes de llegar a Corinto y predicar el evangelio, estuvo en Atenas, Grecia. Capítulo 17, versículo 16. Hechos 17, 16. Y en Atenas, hermana Piñón, en Atenas no le fue muy bien. No tuvo tanto éxito. De hecho, los estudiosos de la Biblia, hermanos, llaman a el fracaso de Atenas. Porque si es verdad que sí se convirtieron algunos, pero no tuvo tanto éxito.
como en otras ciudades donde él predicaba y se convertían gran cantidad de números. En Atenas no sucedió lo mismo por una simple razón. ¿Está ahí conmigo, versículo 16? Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada, ¿a qué? A la idolatría. Así que discutía en la sinagoga, ¿con quiénes? Con los judíos. Recuerden, el evangelio es primeramente para los judíos y en segundo lugar, ¿para quiénes? Para los gentiles. Los judíos son siempre el primer lugar en todo y después los gentiles. Entonces, cuando Pablo llegaba a una ciudad, lo primero que iba a evangelizar eran sus hermanos los judíos y después a los gentiles, por cuanto los judíos como que no recibían muy bien la palabra de Dios. Discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. 18, ¿está ahí conmigo? Amén. Y algunos filósofos de los epicuros y de los estoicos, ¿qué dicen? Disputaban con él. Hermanos, en esta ocasión se encuentra en Atenas, Grecia. Atenas fue por más de 300 años la cuna de la filosofía griega. En estos lugares se encuentran o existieron las personas más cultas, más sabias de toda la historia. 300 años antes de Cristo, de que Cristo viniera a este mundo, nacieron los filósofos griegos Sócrates, Platón, Aristóteles, Sófocles, Demóstenes, Epicuro y Zenón. En toda la historia humana no ha habido una temporada donde hayan existido pensadores mucho más grandes que estos pensadores griegos. De hecho, uno de mis profesores en el seminario en la filosofía, él decía, Dios se mostró a Moisés por medio de una revelación. Dios se reveló a Moisés espiritualmente. Y a Sócrates se reveló por medio de la razón. Solo que los filósofos griegos no eran ateos. Ellos creían en Dios, pero su conocimiento no les alcanzó para conocer el Dios verdadero, porque a Dios solo se le conoce por revelación espiritualmente. Eso lo vamos a ver más adelante. Así que cuando Pablo llega y se encuentra frente a los pensadores de aquella historia, de aquella época, dice ese versículo que habían dos grupos, los estoicos y ¿quiénes más? Y los epicuros. Eran las dos escuelas de filosofía más importantes de aquella época. Entonces, hermanos, cuando el apóstol Pablo les predica el evangelio, él usó términos o argumentos filosóficos para convencer a estos pensadores. Pero a Dios no se le conoce por el razonamiento o la filosofía, sino por medio de una revelación espiritualmente. Eso lo vamos a ver más adelante. Escuchen lo que sigue diciendo. Versículo 19, ¿está ahí conmigo? Y tomándole, le trajeron ¿a dónde? A Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Versículo 24. Entonces el apóstol Pablo empieza a argumentar, pero hermanos, con argumentos filosóficos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos. Este pensamiento era un pensamiento particular de los filósofos griegos. Aristóteles, hermanos, decía que todos los filósofos de aquella época no eran ateos. Ellos creían en un ser superior. Creían que había una fuerza externa, hermanos, y que esa fuerza externa o esa primera causa fue el causante de todo lo que existe. Entonces, Aristóteles creía, hermanos, que había un primer motor. Eso a él le llamaba el motor
inamovible, y de ese primer motor o esa primera causa se desprendían todas las demás causas. Entonces, ese primer motor Aristóteles le llamaba el ser supremo, el ser supremo. Entonces, el apóstol Pablo usa un término filosófico, un argumento filosófico para convencer a los griegos. Versículo 26, ¿está ahí conmigo? Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Otro pensamiento de lo que usaban los filósofos griegos de aquella época. Versículo 27, para que busquen a Dios y si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Otro argumento filosófico que usa el apóstol Pablo para convencer a los filósofos griegos. Pero no tuvo tanto éxito. ¿Por qué? Porque los filósofos griegos, hermanos, ellos se reunían en las plazas para escuchar a un predicador nuevo. Y ese predicador tenía que tener el conocimiento, la sabiduría, una buena oratoria, una buena facilidad de palabras. Tenía que reunir ciertos requisitos para que pueda cautivar el pensamiento de los filósofos. Entonces, los filósofos como que no vieron muy convencido al apóstol Pablo como portador de la verdad, porque los filósofos siempre han estado buscando la verdad. Entonces, para ellos, el apóstol Pablo no reunió las características fundamentales para ser un portador de la verdad. Dice en el versículo 18, otra vez, disputando con él, y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? O sea, lo que están tratando de decir, su oratoria, su conocimiento, sus habilidades no son suficientes para llamarlo un portador de la verdad o para que nos cautive con los que nos están diciendo. Entonces, no le creyeron la mayoría de ellos. Algunos sí se convirtieron, pero no creyeron. Entonces, hermanos, los historiadores dicen que el apóstol Pablo no tuvo mucho éxito en esta ciudad. En primer lugar, porque eran hombres muy cultos, y en segundo lugar, porque el apóstol Pablo, hermanos, usa sus argumentos filosóficos para convencerlos. Entonces, dice el apóstol Pablo, 1 de Corintios capítulo 2, creo que se acordó que si usando la sabiduría humana, no vamos a tener tanto éxito. Entonces, por eso el apóstol Pablo, hermanos, se introduce en el versículo 1, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, como fue en Atenas, Grecia, y no tuvo tanto éxito. Ahora el apóstol Pablo cambia su metodología, cambia su manera de presentar el evangelio. Lo vamos a ver más adelante, hermanos. Pues me propuse, versículo 2, ¿está ahí conmigo? Pues me propuse no saber, ¿qué dice? Entre vosotros cosa alguna, sino ¿a quién? A Jesucristo y a este crucificado, hermanos. Hermanos, lo importante del evangelio de Dios es Cristo y a este crucificado, hermanos. Escuchen, todos los apóstoles, con excepción del apóstol Juan, murieron mártires por predicar a Cristo y a este crucificado. ¿Qué tenía Cristo que sus seguidores, hermana María, estuvieron dispuestos a dar su vida por él? Pregunta, no me conteste. ¿Usted está dispuesto a morir crucificado por su Cristo? No me conteste. ¿Qué tenían, hermanos? ¿Qué tenían los seguidores de Cristo del primer siglo que estaban dispuestos a ser devorados por las fieras? ¿Qué tenía Cristo que los cautivó con su muerte y muerte de cruz? El impacto de Cristo en nuestras vidas, hermanos, ha sido de enormes proporciones,
que estamos dispuestos a dejar muchas cosas por Él. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Yo no sé si estamos dispuestos a dar la vida por Él, pero al menos sí estamos dispuestos a dejar muchas cosas por Él. ¿Saben, hermanos? Que a nosotros nos tocó vivir en Occidente. Porque si Dios nos hubiera puesto en Oriente, los cristianos de Oriente son asesinados, encarcelados por causa de Cristo. Y si nosotros viviéramos en Oriente, tal vez no tuviéramos el suficiente valor para dar la vida por Cristo. Aquí en Occidente es bien sencillo ser cristiano, porque no tenemos persecución, porque no nos meten a las cárceles si hablamos de Cristo, mucho menos nos quitan la vida. Pero los cristianos de Oriente, hermanos, les quitan la vida por hablar de Cristo. Ellos se tienen que reunir secretamente para proclamar el nombre de Cristo. ¿Qué tenían estos cristianos que estaban dispuestos a dar la vida por Cristo? Y a este crucificado. ¿Tenía necesidad de morir Cristo, hermanos, en la cruz, clavado en un madero? ¿Pero por qué lo hizo? Por amor a ¿quiénes? A nosotros. Dice un predicador, la mayor prueba de amor es Cristo en la cruz, crucificado, hermanos. ¿Qué valía yo? ¿Qué valíamos nosotros para que Cristo muriera en la cruz del Calvario, hermanos? Y padeciera. Dice el libro de Isaías que no había parecer en él, hermanos. Y que derramó la última sangre para el perdón de nuestros pecados. Por eso, ellos, los apóstoles y los cristianos del primer siglo, hermanos, no me interesan las religiones, me interesa predicar a Cristo y a este crucificado. Porque solo la cruz de Cristo nos salva, solo la cruz de Cristo nos perdona, solo la cruz de Cristo nos reconcilia nuevamente con Dios, solo la cruz de Cristo nos hace nacer de nuevo, solo la cruz de Cristo nos da el perdón de nuestros pecados, solo la cruz de Cristo nos hace nuevamente tener una relación con Él. Es Cristo y a este crucificado, y solamente Él. Versículo 3, y estuve, ¿qué dice? Entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Cómo estuvo entre ellos? Con debilidad y ¿qué más? ¿Por qué? Porque anterior de Atenas, él estuvo en Filipos, en Tesalónica y en Berea, hermana María, y tampoco le fue muy bien en cuanto a su persona. Le fue bien porque ganó muchas almas, pero él padeció mucho por causa de Cristo. Hechos capítulo 17, otra vez ahí conmigo. Vamos a ver por qué el apóstol Pablo dice, cuando fui a ustedes, fui con debilidad, con mucho temor y mucho temblor. Capítulo 17 de Hechos, hermanos. 16, capítulo 16, versículo 37. ¿Está ahí conmigo? Miren lo que Pablo padeció por causa de Cristo. Y nosotros con una enfermedad pequeña y nos quedamos en la casa. Hasta a mí me cayó la pedrada, hermano. Versículo 37, ¿está ahí conmigo? Pero Pablo les dijo, después, ¿qué dice? De azotarnos, ¿qué dice? ¿En secreto? Públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, ¿qué dice? ¿Nos echaron en dónde? En la cárcel. Y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Versículo 39. Y vinieron, le rogaron y sacándolo les pidieron que salieran ¿de dónde? De la ciudad. Versículo 40. Entonces saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron. ¿Qué dice? ¿Qué sucedieron en Filipos? Los azotaron y ¿qué más? Los encarcelaron y después los obligaron a salir de la ciudad. ¿Quiénes hicieron eso? Los judíos que estaban tan furiosos
porque el apóstol Pablo se estaba ganando personas para Cristo. Capítulo 17, versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres buenos, dice, malos, y juntaron una turba, alborotando la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Entonces persiguieron a Pablo y a Silas. En ese momento ya estaba Pablo con Silas. Persiguieron y entraron a ese lugar porque pensaban que Pablo y Silas estaban dentro de la casa de Jasón, pero no los encontraron. Versículo 10, ¿está ahí conmigo? Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas, ¿a dónde? Hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Versículo 13, ¿está ahí conmigo? Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también, ¿qué dicen? Alborotaron a las multitudes. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo fue perseguido por los judíos, fue azotado, fue encarcelado y fue obligado a salir de la ciudad. Entonces, por eso el versículo 3, llegué a ustedes con mucha debilidad y con mucho temor y temblor, porque las 4 ciudades anterior no había padecido, había sufrido, había sido azotado y encarcelado. Dijimos en la introducción del libro que cuando llegó el apóstol Pablo estaba desanimado, estaba desalentado, sin fuerzas, y luego todos sus amigos no estaban con él. Después llega Priscila de Aquila, después Timoteo, Silas se integran al equipo, y después Dios le dice en una revelación: no temas, habla, porque yo estoy contigo y nadie te podrá mano sobre ti, porque yo tengo mucho pueblo en Corinto. Pero hermanos, estaba desanimado, estaba desalentado y sin fuerzas. Se vale desanimarse, se vale no tener fuerzas, pero no se vale quedarnos en esa posición. Levantémonos, tomamos, hermanos, las fuerzas de Dios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y sigamos hacia adelante. Amén, hermanos. Porque nosotros, hermana Caro, no somos de los que retrocedemos, somos de aquellos que avanzamos hacia la vida eterna. Amén, hermanos. Entonces el apóstol Pablo está, hermanos, mostrando su humanidad. Él se debilita, se desanima, se acaban sus fuerzas. Pero ¿en dónde encontramos nuestras nuevas fuerzas? En Cristo y en el poder de su fuerza. ¿A través de qué? De la oración. A través de la oración. ¿Sí oramos, hermanos? ¿Todos los días? ¿O una vez a la semana? Entonces nuestras fuerzas vienen de Dios, pero hermanos, a través de la oración privada. Amén, hermanos. Cuando nos encontramos con Dios. Versículo 4, ¿está ahí conmigo? Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas, ¿qué dice? De humana sabiduría, sino con demostración ¿de qué? Del Espíritu y de poder. La palabra de Dios es con demostración del Espíritu y de poder. Escuchen, hermanos. ¿Qué tiene este libro? Que cuando nosotros la escuchamos con un corazón sincero, con un corazón sediento, produce una transformación en nuestras vidas, hermanos. Hermanos, yo podría hablarles de mis experiencias cuando yo me encuentro con este libro en mi habitación. Literalmente, hermano, cuando la leo, la abro, la estudio, me alimento de ella. Literalmente, mis lágrimas caen sobre las páginas de este libro. Porque es Dios hablándome, es Dios alimentándome, es Dios transformándome, es Dios fortaleciéndome. Amén, hermanos. Dice Charles Spurgeon, este libro anda conmigo, vive conmigo, duerme conmigo, come conmigo. Este libro está vivo.
Porque es la mente de Dios, hermanos. Son los pensamientos de Dios. Este libro, hermanos, ha transformado las vidas de muchas personas sobre la historia, hermanos. Porque no estamos frente a palabras muertas, caducas o expiradas. Estamos frente a palabras vivas. Dice el Señor Jesucristo, mis palabras son espíritu y son vida. Somos transformados por ella, por el poder del Espíritu. Entonces, cuando nosotros leemos, miren hermanos, el Señor no nos dejó huérfanos. Nosotros los cristianos, hermanos, tenemos todo a nuestra disposición. Tenemos a Cristo en nuestros corazones, como nuestro abogado. Tenemos al Espíritu Santo como nuestro consolador. Tenemos la palabra de Dios que nos alimenta. Tenemos una iglesia hermosa donde nos podemos reunir como cristianos. Tenemos amigos, familias cristianas en el cual podemos contar con ellos cuando nos vemos a la necesidad. Hermanos, ¿qué nos falta, hermanos? Lo tenemos todo, amén, hermanos. ¿Qué nos falta? Lo tenemos todo. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos y a veces mucho más abundantemente de lo que pedimos o necesitamos. No nos falta nada. Mi predicación fue con demostración del Espíritu Santo y de poder. Los días pasados estaba escuchando las grandes evangelistas, Billy Graham, Gigi Ávila y todos esos hermanos que impactaron la vida, hermanos. Cuando ellos predicaban, se convertían en multitudes. ¿Qué tiene este mensaje, hermanos? Que cambia el pensamiento de las personas, hermanos. Yo la otra vez daba testimonio que en los primeros días que yo llegué a esta iglesia, hermano, un hermano que estuvo predicando aquí un día sábado, me recuerdo bien, y son muchas experiencias. Y mientras él predicaba, hermanos, Dios estaba haciendo efecto en mi corazón. Y yo me hacía el fuerte y me hacía el fuerte para no llorar, porque me daba lástima. Estaba sentado más o menos donde estaba Jacob, donde está Jacob ahora. Y yo, hermano, me hacía el fuerte. Pero mientras él predicaba, cada palabra que entraba por mi oído y llegaba a mi corazón, es como una revolución dentro de mi corazón. De tal manera que cuando el predicador, hermano, terminó su predicación, hermanos, yo por fuera estaba fuerte, pero por dentro ya estaba quebrantado, hermanos. Porque el Señor ya había hecho la obra en mí. ¿Qué tiene la palabra de Dios que transforma las mentes y los corazones del ser humano? Bendito sea Dios. Entonces, cuando un predicador, hermano, expone la palabra de Dios, hermanos, no es el predicador, es el contenido de la predicación, amén, quien cambia las vidas y los corazones de los seres humanos. Pero algunos de nosotros hemos cerrado nuestro corazón a la voz de Dios. Por eso cuando alguien predica, hermanos, ya no produce el efecto de la palabra de Dios en nosotros, porque hemos cerrado nuestro corazón delante de Dios. Y viene una predicación y no sentimos nada, y viene la siguiente predicación y ningún efecto, y viene la tercera predicación y como que no pasa nada, como que el poder de Dios no se manifiesta en mí porque le he cerrado mi corazón. Entonces, cuando nosotros vamos a estar en la banca, hermanos, con ese corazón abierto para que Dios obre a través de la predicación, amén, hermanos, y cambie nuestras vidas y transforme nuestras vidas conforme a su parecer. Versículo 5, ¿está ahí conmigo? Para que vuestra fe, ¿qué dice? No esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, escuchen, nuestra fe debe de estar fundada en un hombre. Y ese hombre es la persona de Jesucristo. Cuando nosotros ponemos toda nuestra fe, toda nuestra confianza en Jesús y su obra redentora, no hay nadie que nos haga alejar de Él. Porque en Él estamos seguros, en Él estamos escondidos y nadie nos podrá arrebatar de sus manos. Y pase lo que pase, hermanos, problemas, enfermedades, desilusiones, pérdidas, todo lo que podamos sufrir en nuestras vidas.
Si el fundamento de nuestra fe es Cristo, nada nos puede hacer caer, hermanos. Gloria a Dios. Hemos sufrido, hemos pasado momentos difíciles, hemos sufrido traición, probablemente desilusión, enfermedad, pérdidas, pero nos mantenemos firmes porque nuestra fe no está fundada en los hombres humanos, sino en la persona de Jesucristo, que es Dios, hermanos. Y por eso estamos aquí el día de hoy. Entonces pongamos nuestra fe y nuestra confianza, hermanos, en la persona de Jesucristo y en su obra redentora. Su muerte en la cruz, hermanos, fue suficiente para perdonar todos nuestros pecados y para mantenernos firmes hasta que Él se aparezca en gloria. Versículo 6, sin embargo, ¿está ahí conmigo? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Dice, y sabiduría no de este siglo. Escuchen, primero dice, no fui a ustedes con excelencia de palabras y de sabidurías. Ahora dice, voy ante ustedes con sabiduría, pero no sabiduría humana. Esta es otra sabiduría. Hermanos, hay una sabiduría humana y hay otra sabiduría. Esta sabiduría es diferente a la sabiduría humana. Siguiente expresión, ni de los príncipes, ¿qué dice? De este siglo que perecen. La frase príncipe de este siglo quiere decir a los líderes influyentes de todos los tiempos. Hermanos, ni la filosofía, ni la ciencia, ni la historia, ni las religiones nos han podido dar la salvación, ni nos han podido acercar a Dios. Han pasado grandes científicos a lo largo de la historia, científicos influyentes que han hecho descubrimientos extraordinarios. Pero su ciencia, hermanos, no nos ha podido dar la salvación del ser humano. Han pasado a lo largo de la historia cientos de filósofos con una mente brillante y han hecho grandes descubrimientos a través de la filosofía, pero ni la filosofía nos ha dado la salvación y el perdón de nuestros pecados. Cientos de religiones que hay en el mundo, cientos de líderes religiosos, pero ninguno de ellos nos ha traído la salvación a nuestras vidas. Solamente Jesucristo, hermano, nos ha traído la salvación, el perdón de nuestros pecados con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Ni la filosofía, ni la historia, ni la ciencia, ni las religiones nos han podido acercar a Dios, solamente la persona de Jesucristo. Solo Cristo, hermano, nos ha acercado nuevamente con Dios. Versículo 7, ¿está ahí conmigo? Mas hablamos sabiduría. ¿De quién es esta sabiduría? De Dios. Hermanos, hermana Piñón, hay una sabiduría que no es humana. ¿Es sabiduría de quién? De Dios. Y la sabiduría de Dios muchas veces para el hombre es locura. ¿Cómo se le ocurre Dios salvar al mundo usando una cruz, 3 clavos, una corona de espinas y una lanza? ¿Así Dios salvó el mundo? Pero la sabiduría de Dios, así opera Dios. A veces la manera de proceder de Dios para nosotros como que no la entendemos, hermanos. Como que es absurdo o irracional. Pero detrás de ese proceder de Dios se encuentra oculta su sabiduría. ¿Qué le dijo a Josué? Da 7 vueltas a través del mundo. Espérate, pero si es un ejército que estaba preparado para la batalla y le dice a Josué, vayan y den 7 vueltas. Eso como, usando la sabiduría, hermano, como que es ilógico, irracional, hasta absurdo. Pero detrás de ese proceder se encuentra la sabiduría de Dios. ¿Qué pasó el séptimo día cuando dieron las 7 vueltas? ¿Qué pasó con los muros? Se cayeron. Eso es la sabiduría de Dios, hermanos. Para nosotros nos parece locura.
Pero para Dios es poder y sabiduría. Bendito sea Dios. Solamente nos toca creerle al Señor. Imagínense si Josué no le hubiera creído al Señor, no se hubieran caído los muros de Jericó. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y a veces Dios nos pide como que cosas absurdas. ¿Qué le dijo a Abraham? Entrégame a tu Isaac, a tu único Isaac. Espérate, Señor, pero Él es el de la promesa. ¿Cómo me dices que, cómo me das una promesa y después me quitas la promesa? Como que a veces cuando lo que Dios pide como que no lo entendemos. Pero ¿qué hizo Abraham? Obedeció. Y su fe le fue contada por justicia. Así procede Dios, hermanos. Ustedes tienen que conocer un poquito más a Dios y su proceder, hermanos. Para que no pongan muchos interrogantes o muchas excusas. Porque a veces Dios procede de una manera ilógica. Pero detrás de ese proceder se encuentra la sabiduría de Dios. ¿Cuánto le dicen amén, hermanos? Bendito sea Dios. Y a veces Dios nos lleva hasta las cuerdas. Nos lleva a veces hasta un rincón sin salida para ver cuál va a ser nuestra reacción, si le creemos a Él o nos damos por vencidos. Y ya a veces, hermano, cuando ya el agua está en nuestros cuellos, cuando ya no podemos más, eso es cuando ya entra en acción el poder de Dios. Bendito sea su nombre. Versículo 8, versículo 7, más hablamos sabiduría de Dios, ¿en quién? En misterio. La sabiduría que dice, oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para... ¿Y a qué se refiere esa sabiduría de Dios? El Evangelio de Jesucristo. Hermanos, los santos del Antiguo Testamento, Dios a ellos no les reveló ni el Evangelio, ni la iglesia, ni que Dios tenía un pueblo en el futuro. El Evangelio de Jesucristo, hermanos. Efesios capítulo 3, por favor. Escuchen esa sabiduría oculta, que fue oculta por más de 4,000 años en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento ya se hace presente y Dios se la revela a un hombre. ¿Está ahí conmigo Efesios capítulo 2? Efesios capítulo 3, hermanos. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me es dada para con vosotros. ¿Qué dice el versículo 3? Que por revelación me fue declarado, ¿qué dice? El misterio. Escuchen, el Evangelio no se razona filosóficamente, se discierne, hermano Peñón, espiritualmente. El misterio, como antes lo he escrito brevemente, versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento, ¿qué dice? En el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones, en el Antiguo Testamento, que otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, ¿qué dice? Hermanos, ¿y quiénes son los gentiles? Nosotros, hermanos. Hermana María, nosotros también estábamos incluidos en el plan de Dios. Dice el Antiguo Testamento, este misterio, esta revelación oculta, un misterio es una verdad oculta, pero no es un secreto, es una verdad oculta que debe ser revelada, hermanos.
Y Dios este misterio se lo reveló a sus santos apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios daba señales, le dice a Oseas, tengo otras ovejas que son de otro redil, que en su debido tiempo vendrán y ellos también serán mi pueblo. Ahora usted, hermano, usted ya es una oveja y está dentro del redil de Jesucristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que el amor de Dios es para todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuánto es la altura, la longitud, la profundidad del amor de Dios que excede a todo conocimiento? Que los gentiles, versículo 6, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? Por medio del Evangelio, hermanos. ¿Y qué es el Evangelio? Buenas nuevas de salvación para los perdidos. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Primera de Corintios capítulo 5, ahí en el mismo libro, Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios 15. ¿Están ahí conmigo, hermanos? Son rápidos como mis estudiantes. Primera de Corintios 15. Celso, ¿puedes leer, por favor? Primera de Corintios 15. Vamos a ver, hermanos, vamos a ver qué es el Evangelio. Es simple el Evangelio. ¿Está ahí conmigo? Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también, ¿qué dice? Perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Aquí viene lo que es el Evangelio. Es simple el Evangelio. Porque, primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibir. Escuchen, este es el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Y que fue sepultado. ¿Cuántos dicen amén? Y que resucitó al tercer día. ¿Cuántos dicen amén? Conforme a las Escrituras, hermana Margarita, este es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es sencillo el Evangelio de Cristo. Y todo aquel que se acerca ante la cruz de Cristo puede encontrar salvación y vida eterna, hermanos. Pero que se acerque en arrepentimiento y con fe. Arrepentirse de sus pecados y creer en la obra de Jesucristo y eres salvo. Este es el Evangelio. Gálatas capítulo 4, veamos cómo se hizo, cómo se dio a conocer este Evangelio. Ya sabemos qué es el Evangelio. Ahora veamos cómo se manifestó en este mundo el Evangelio. Gálatas capítulo 4. ¿Está ahí conmigo, hermanos? Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento, ¿qué dice? Escuchen, el Señor ya sabía cuándo, qué edad, qué temporada vendría Cristo a este mundo. Algunos dicen, bueno, no me quiero meter en problemas, pero pasaron 4,000 años y el Evangelio estaba oculto, era un misterio. Pero en cierta ocasión, en cierta ciudad, bajo ciertos tiempos, Dios decide revelar su Evangelio a través de una persona, la persona de Jesucristo. Por cuanto vino el cumplimiento de este tiempo, Dios envió a un ángel. Dios envió a un serafín. Dios envió a un querubín. ¿A quién envió Dios? A su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hermanos, Dios no mandó a un ángel, no mandó a un serafín, no mandó a un querubín, ni uno de los 24 ancianos.
Dios envió a su Hijo. San Juan capítulo 1, versículo 14, por favor. El Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14. ¿Está ahí conmigo, hermano? Y aquel verbo, ¿qué dice? Fue hecho carne y habitó en el cielo, dice. ¿Dónde habitó? Entre nosotros. Hermano, esto es incomprensible para mi mente. ¿Cómo el Dios creador de todas las cosas se hace humano como nosotros? Camina en medio de nosotros y padece los sufrimientos por amor a nosotros, hermanos. Esto no me cabe, hermano. El amor de Dios que excede a todo conocimiento. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito de Padre, lleno de gracia y de verdad. El original dice, se tabernaculizó, puso su tienda en medio de nosotros. El tabernáculo del Antiguo Testamento era una tienda, las tiendas en el Antiguo Testamento, hermanos, eran porque las personas no tenían un lugar estable donde quedarse, se movían de un lugar a otro. El tabernáculo era un templo móvil, se movía de un lugar a otro. Entonces, hermano, Jesucristo vino, se tabernaculizó, puso su tienda durante 33 años para vivir una vida santa, morir por nosotros nuestros pecados, ser sepultado y resucitar al tercer día y ascender nuevamente de donde vino. ¿De dónde vino Cristo? Del cielo. Él no vino para quedarse permanentemente con nosotros a través de un cuerpo, el cuerpo que se le fue preparado a Jesucristo. Él vino con una misión específica, la cual la llevó a cabo durante sus 33 años que estuvo aquí en este mundo. Y después, hermanos, Jesucristo no vino a este mundo de vacaciones o para pasar un buen rato. Él vino a cumplir un propósito específico en este mundo, es morir por nuestros pecados, sepultado y resucitar al tercer día. ¿Lo logró Cristo o fracasó? Lo logró, hermanos. Ahora, ¿dónde está Cristo? Sentado a la diestra del Padre e intercediendo por nosotros. Bendito sea Dios. Entonces Cristo cumplió su misión de venir a salvar al mundo, hermanos, del poder del pecado y de la muerte. Ahora el cristianismo es la religión de mayor feligreses en el mundo. Somos 8 billones de personas en el mundo. 2.5 billones son cristianos. 1.4 son musulmanes. El cristianismo es la religión más grande de todo el mundo, hermanos. ¿Tuvo efecto la muerte de Cristo, hermanos? Bendito sea su nombre. Poderoso Dios. Versículo 9, versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, ¿qué dice? No habrían crucificado al Señor de gloria. Cuando Cristo estaba crucificado en la cruz, estaban los judíos y los griegos. Para los judíos, según la ley, dice, maldito es todo aquel que es muerto en un madero. Para ellos era locura. ¿Cómo se dice ser Dios si acaba de morir en un madero? Y según la ley, se vuelve maldito el que es muerto en un madero. Era locura para los gentiles, para los judíos. Y los gentiles dicen, este Jesús se dice ser Dios, pero para los gentiles, para los griegos, sus dioses eran lo máximo, los tenían allá arriba, hermanos, en las vitrinas. ¿Cómo un Dios moría en una cruz? Era absurdo para ellos. Entonces era absurdo para los griegos, los filósofos griegos, y era absurdo también para los religiosos judíos. Pero detrás de eso se encontraba la sabiduría de Dios, porque a través de esa muerte y de esa crucifixión, Dios salvaría al mundo. Dios salvaría al mundo de la manera que lo hizo a través de Jesucristo, como cosas, versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, no oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado, ¿qué dice?
para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros, filosóficamente dice, por la razón. ¿Por qué dice? Por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios dice, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Hermanos, yo no puedo saber qué hay en su corazón o cuál es la necesidad que usted tiene, o si tiene alguna enfermedad, o si viene desanimado, o si viene con algún pensar en su mente. Yo no puedo saber, pero sí sé lo que yo estoy pasando ahora. Ahora mismo yo sé mi necesidad, yo sé cómo estoy ahora, si estoy desanimado, si no tengo fuerzas, si estoy triste, si estoy desalentado, porque mi espíritu da testimonio de cómo estoy yo espiritualmente, pero yo no puedo saber de ustedes, pero ustedes sí saben cómo vienen ahora mismo. Ustedes saben si tienen una necesidad, si vienen enfermos, o si están alegres, o si tienen algún deseo, alguna petición. Ustedes lo saben. ¿Por qué? El espíritu, su espíritu, el espíritu humano, el espíritu que les da vida, sabe y conoce la necesidad. Entonces Dios es espíritu, Juan 4:24. Entonces el Espíritu de Dios, hermanos, sabe lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Y el Espíritu de Dios, hermanos, nos transmite ese conocimiento o esa revelación a través de la oración, hermanos. Por eso es de suma importancia, hermano Celso, que oremos todos los días. Porque a través de la oración es que podemos conocer a Dios, a través del Espíritu Santo, que Él lo escudriña todo de Dios. ¿Es importante la oración, hermanos? Porque el Espíritu Santo toma del conocimiento de Dios y nos lo comunica. Y a veces Dios nos dice, haz esto, me imagino que tenemos testimonio cuando Dios nos habla y nos dice, ve a la casa fulano de tal y entrégale esto, hermano, el Espíritu de Dios nos guía, amén, hermanos, porque estamos conectados con Dios. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Cuando yo me convertí, hermano, los primeros días que me convertí, yo siempre tenía un camino para donde venir a la iglesia, vivía aquí cerca. Y siempre nosotros salíamos a evangelizar, hermanos, recorremos todo esto evangelizando. Entonces, cierta ocasión llegamos a una casa y estuvimos evangelizando a una persona. Como que sí quiso recibir la palabra de Dios, pero no se convirtió. La recibió, pero le faltó. Pero yo ya conocía a esa persona. Entonces, cada vez que yo pasaba por ese lugar, hermano, el Espíritu de Dios me decía, detente en esa casa y háblale, porque ya la semilla ha sido sembrada. Y cada vez que yo pasaba por ese lugar y miraba la casa, algo me llevaba hacia ese lugar. El Espíritu de Dios diciéndome, detente y sigue trabajando en esa persona. Entonces, el Espíritu de Dios nos guía cuando nos conectamos, cuando estamos conectados con Dios, el Espíritu de Dios, hermano, nos guía y nos dice qué hacer. Amén, hermanos. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de ¿qué? Que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios para su vida? No, hermano, pues la verdad no sé. ¿Cuántos años tiene el Evangelio? 20 años. ¿Y no sabes todavía cuál es la voluntad de Dios para su vida? Cuando uno se entrega a Dios, hermanos, y desea vivir para Él y desea servirle, Dios lo va poniendo en el lugar donde Dios ha designado que él o ella esté. Y Dios va abriendo todas las puertas. Lo digo por experiencia. Y Dios va abriendo todas las puertas, todos los caminos, para que el propósito de Dios se cumpla en esa persona. Pero eso no sucede
sino hasta que usted se rinda completamente a Él y le sirva de corazón. Y Dios hace cosas, hermanos, que usted jamás se imaginó que Dios las hiciera, hermanos. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu. ¿Qué dice? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿No ha escuchado usted cuando dice un hermano, Dios, tengo ese sentir me hizo sentir Dios que orara por usted? ¿Ha usted tenido esa experiencia, hermanos? Pero es cuando estamos conectados con Dios. Porque a veces esa persona necesita ayuda, necesita una intervención. Y Dios va a usar a aquellos que están conectados con Él a través de su Espíritu Santo. Pero una persona que se la pasa viendo las novelas todos los días, hermanos, ¿tú crees que Dios le va a hablar a esa persona? O viendo los partidos de fútbol, o estando en su teléfono todo el tiempo. ¿Usted cree que Dios le va a hablar a esa persona, hermanos? Dios se comunica con aquellos que le buscan de corazón, hermanos, para llevar a cabo sus propósitos. ¿Ya va a dejar el celular por un momento, hermano? ¿Sí? ¿Ya no va a ver las novelas? ¿Cuál? No me hagan hablar, hermanos. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué dice? Y de verdad que lo son. Y no las puede entender porque se han de discernir, ¿qué dice? Espiritualmente, hermano. Eso es lo que la gente no entiende. Nos ven y ¿qué hacen un puñado de hermanos ahí levantando la mano, llorando y diciendo gloria a Dios? Para ellos es locura, hermanos. Porque no les ha resplandecido, hermanos, la luz de Jesucristo en sus corazones. Y porque el príncipe de este siglo, hermano, ha cegado su entendimiento, hermanos. Así que las cosas de Dios, hermanos, se disciernen espiritualmente. Amén, hermanos. En cambio, versículo 15, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente ¿de qué? De Cristo. Entonces sí podemos llegar a conocer a Dios y su voluntad para nosotros. ¿Cómo llegamos a conocer a Dios y su voluntad? A través de nuestra comunión íntima con Él todos los días, y el Espíritu Santo, hermano, va a poner poco a poco en nuestros corazones cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero no es hasta que usted deje la televisión por un momento, deje las redes sociales por un momento, deje el deporte por un momento y doble sus rodillas e invoque el nombre de Cristo. Amén, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a quitar toda distracción, Señor, que tenemos en